La Comisión de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados se pronunció sobre la investigación por el delito de violación por parte del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Manuel Cavazos, en contra de sus hijas menores de edad. En la misiva firmada por 15 legisladoras, hacen un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que priorice la atención de esta carpeta y que en su caso se determine la vinculación a proceso ante el juez de control y que se establezcan las medidas precautorias conforme a la legislación que aplique. Mariela Albarrán, madre de estas pequeñitas que denuncian el abuso sexual por parte de su padre. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Elisa. Alberto Atié, gracias por acompañarnos, por darle seguimiento también a este caso como muchos otros. Bienvenido. Gracias por la invitación y la confianza. Gracias. Empezar a narrar estas historias que se van tejiendo con un entramado además de complicidades, podemos llamarle así, por parte de autoridades o de resistencias en donde de pronto quien denuncia o quienes denuncian se convierten nuevamente una y otra vez en víctimas, pues ha sido una historia que hemos registrado. ¿Qué es lo que ha pasado, Mariela, en este caso? ¿Por qué se hace la denuncia en contra de tu ex esposo? Elisa, la denuncia se hace porque la mayor de mis hijas me narra las agresiones. Antes de que me dijera que su padre la violentaba sexualmente, yo traté de encontrar explicaciones en el colegio. Yo se lo atribuí a un bullying. Me decían, no juega a la hora de recreo, le duele todos los días la cabeza. Hoy sabemos que la agredía sexualmente justo antes de entrar al colegio, antes de que existiera un régimen de convivencias. He puesto a mis hijas por sobre todas las cosas. Le pedí al agresor que las llevara todos los días a la escuela. Hoy sé que primero pasaba por una y después por la otra para agredirla justo antes de entrar al colegio. Estacionaba la camioneta, la pasaba a la cajuela y la agredía. La mayor de mis hijas me narra los eventos después de una fiesta infantil. Cuando dices la mayor, ¿qué edad? La mayor tenía 6 al momento de las agresiones. Bueno, cuando me entero, estaba a un mes de cumplir 7 años y la más pequeña 5. Y te lo narra después de una fiesta infantil. Así es. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué? Las iba a meter a bañar para el siguiente día de clases. Y me dice, mamá, te quiero contar algo. Pero antes hubo un episodio en el que ella me dice que su papá le dice cosas horribles, como que no la quiero y no deseaba que existiera. Era la forma de minarla y de romper el vínculo conmigo para que no me dijera nada sobre las agresiones sexuales. Ese día, cuando me está narrando eso, corro por mi teléfono, grabo la llamada, pero además grabo la conversación, pero además entra una llamada y es el padre de mis hijas. Entonces, justo pongo en altavoz el teléfono, se escucha cómo es él, y le digo a mi hija que si quiere que le diga algo, y me dice que no, incluso le da miedo y no quiere que le comente nada. Le dije, para mí es muy importante que mi hija sepa cuánto la amo y lo mucho que deseaba que naciera. Él me dice que no sabe de qué hablo, colgamos, y a los minutos me narra los eventos. Ella me dice con todas sus letras las agresiones. Al día siguiente, de manera inmediata, me presento a la fiscalía, sin importar de quién se trataba. Creo que, regreso a tu pregunta, no, como sociedad no queremos ver que es una realidad la violencia sexual. Los niños nos narran los eventos, las mujeres nos narran, y nadie quiere voltear a ver esa situación. Tú tienes esa grabación de ese día, del momento en el que te enteras de viva voz de tu hija, la mayor, y después, a partir de eso, ¿tienes conocimiento de que también sufría abusos sexuales la menor? Justo cuando estoy en la agencia del Ministerio Público, le pregunto de manera directa a la pequeña, le digo, mi amor,
¿a ti te pasa esto? Y me dice, sí. Ella con menos pena me habla de la introducción de dedos, de aplicación de cremas con olor y sabor. Y bueno, lo denuncio. Salimos a las 12 de la noche ese día de la agencia del Ministerio Público, pero además un interés particular por un funcionario, se llama José Manuel Fuentes Cruz, en saber la adscripción del padre, y es que estamos hablando de un ex magistrado. Aquí vamos a este segundo momento. Tú estás denunciando a una persona que estaba y está dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Así es. ¿Él sigue siendo magistrado o él fue magistrado? ¿Qué sucede? ¿En dónde estaba exactamente? Era magistrado en materia penal. Cuando conocen la denuncia, lo cambian de adscripción y lo convierten en magistrado en materia de ejecución de sanciones. La denuncia sigue. Nosotros solicitamos una audiencia ante el juez de control por diversas omisiones y negligencia desde que comenzó la carpeta de investigación, como que me sacaran de la entrevista de la menor de mis hijas. O sea, la asesora jurídica me invita a salir de la oficina, le toman la entrevista y hoy sé que fue con un propósito, porque cambian las palabras de mi hija. Ella habla de la introducción de dedos, de la aplicación de cremas, y el Ministerio Público solo asienta que presiona su área pública para después la perito decir que la información es precaria. ¿En qué año sucedió esto? ¿Cuándo presentaste? En septiembre del 2019. Las irregularidades comienzan el primer día. El primer día hay irregularidades. Presento una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La concluyen porque hay una prisa por cerrar la carpeta de investigación porque se aproxima el proceso de ratificación. Para magistrado, solicitamos la audiencia ante el juez de control por omisiones y negligencia y da 10 días para determinar esa carpeta. ¿Qué quiere decir? Para llevarlo ante el juez. Hablar de, Alberto, estos temas siempre son muy difíciles. Para empezar, que se atrevan a denunciar las víctimas, en este caso en representación, por supuesto, de su madre, al ser menores de edad. El que se atrevan a hacer la denuncia es difícil. Una vez que se realizan, el que se imparta justicia, primero el que se procure justicia y después se imparta, es dificilísimo. 99% de impunidad, ahí están las cifras. Y que esté involucrado un hombre poderoso y además, bueno, conocido en este caso, por lo menos del círculo de autoridades de la Ciudad de México, de los distintos poderes. ¿Qué hacer ahí? Alberto, tú has decidido apoyar esta situación. Primero agradezco la confianza que me han brindado y sí he tratado de darle un seguimiento desde mi campo. Obviamente no soy abogado, no soy experto en derecho ni nada, pero conozco un poco las experiencias y lo que pasa, ¿no? Entonces yo lo que he comentado y he tratado de apoyar en todo lo que he podido es que se haga un debido proceso, es decir, que se integre muy bien todo lo referente al proceso judicial y tratar de explicar por qué se ha obstruido, detenido, etcétera. Y hemos estado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El lunes va a haber a gente de la fiscal y yo la voy a acompañar también, etcétera. Todo lo que implique el debido proceso. Y la segunda cosa es, efectivamente, Elisa, es la protección que este tipo de personas reciben en nuestro país, ¿no? En el caso que yo he seguido de sacerdotes, cuando estos tienen una cierta fama y honorabilidad, pues es muy complicado que saber primero que teniendo estos antecedentes de honorabilidad sean capaces de agredir a niñas y a niños. Pareciera como una contradicción, lo es efectivamente, pero sucede. Y yo aprendí mucho de un doctor, médico, psicoanalista, etcétera, que hay que tratar de mostrar que puede ser y que así ha sido. Bueno, en el caso, para quien no lo sabe, bueno, Alberto Atié fue de los primeros que denunció al padre Marcial Maciel.
Sí. En aquel momento en donde no se podía hablar nada del tema, y nada es nada, y en donde se volcó, por supuesto, las autoridades políticas y el poder económico y empresarios, en fin. Bueno, sí. Y de ahí muchas otras que hemos platicado aquí. Al cardenal Norberto Rivera, de encubrimiento. Ahora justo regresas de Ciudad Juárez por un tema también de un padre, un sacerdote, que violó a una niña. Sí, está acusado de eso, efectivamente. En fin, conoces de este tema. En el caso particular de lo que están viviendo, Mariel, ¿por qué decides en este momento platicar el caso? Sabemos que ha estado también presente, dando seguimiento en los medios, cuando se ampara tu exmarido, en fin. ¿Por qué ahorita? De hecho, me comentabas fuera del aire que tú en un primer momento dijiste, no, yo no quiero platicar o hablar de estos casos si no es en el proceso judicial, ¿no? Para así llevarlo. ¿Qué ha pasado? Así es, Elisa, porque estoy cansada de las omisiones y de la negligencia de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero no solo de la Fiscalía, también del Tribunal. Sucede que se avientan la bolita entre la Fiscalía y el Tribunal. Hay 3 audiencias de control en donde solicitamos que ya determinen el ejercicio de la acción penal y son omisos. Piden, el juez dice, en 10 días hay que determinar la carpeta, y la Fiscalía dice, a través de un oficio, deja sin efecto ese término, ese plazo de 10 días. Sabemos que con el nuevo sistema, bueno, ya no es nuevo, con el sistema acusatorio es un estándar mínimo el que se necesita, y en este caso los datos de prueba son muchos. Están las entrevistas de mis hijas, en donde al principio, para comparecer en la asamblea y buscar la ratificación, el abogado defensor se presentó diciendo, ya la denunciamos por falsedad. ¿A ti? A mí. ¿Estás denunciada? Tengo 3 denuncias. Tengo 3 denuncias en mi contra a raíz de que denuncié la violencia sexual de mis hijas. Hace 1 año y medio, bueno, me voy edificando, me voy construyendo, reconstruyendo a pedacitos, porque este sistema está diseñado para hacer añicos a las víctimas. Entonces, él tiene un despacho en materia familiar, tiene un despacho en materia administrativa. ¿Tu exmarido? Sí, tiene un despacho, que están viendo su estrategia legal, y yo voy y vengo viendo 10 asuntos relacionados con la carpeta de investigación. Las 3 denuncias que tengo en mi contra, la primera es por falsedad, únicamente fue para presentarlo a la asamblea, pero lo hicieron después de que buscaron acercarse y negociar el asunto. ¿Contigo? Así es, a través de una amiga, llaman y dicen, no queremos que se haga más grande esto, ¿qué podemos hacer? Ante la negativa, no me voy a prestar a esto, me denuncian, llevan la denuncia, vamos a la asamblea. Posteriormente me denuncian en 2 carpetas, una por cada niña, por violencia familiar. ¿Por qué? Porque en uno de los dictámenes, la menor de mis hijas señala que tenía que decir de manera urgente lo que pasaba, porque si no, su mamá le iba a dar un algadón. En su cabecita ella dijo, tengo que revelar lo que está sucediendo o me van a dar un algadón. Me denunció por el nalgadón. Entonces, así es, toda la violencia sexual es falsa, pero la nalgada no. La otra, encontraron cuando le realizan el examen médico, resultan lesiones. Entonces, después, de manera oficiosa, la Fiscalía manda a pedir una segunda opinión para que digan que esas lesiones corresponden a que tienen una temporalidad de 24 horas. Entonces, dice, ocurrieron bajo su cuidado. Cuando ellas señalan con todas sus letras, con su nombre a su agresor, hay una ambivalencia muy grande, porque es su padre por una parte, que las trata bien, las quiere, las mima, todo les compra, todo les da, pero no saben por qué las agrede sexualmente. El dictamen de la mayor de mis hijas dice, la niña es congruente con lo que narra en el Ministerio Público, con lo que narra aquí conmigo como perito. Los hechos, si bien ocurrieron de manera súbita, de manera sorpresiva, no les dio una connotación negativa por no saber de qué se trataba. Mis hijas tienen terapia de manera ininterrumpida por parte de Adivac, que tiene 30 años de experiencia en violencia sexual infantil. Y bueno, hoy sabemos que la mayor estuvo amenazada con mi muerte. Mariel,
Creo que este es un tema que va a seguir su curso. Sabemos también que el abogado de tu exmarido, el padre de tus hijas que es señalado por ellas de esta violación, además es un hombre muy conocido, es famoso, lo vemos en las redes, lo vemos en los medios, en fin, se junta nuevamente este esquema de poder, y entonces aquí pues la petición a las autoridades es continuar, simplemente continuar. Que dejen de protegerlo, porque son muchas las irregularidades en la carpeta de investigación. O sea, sí, hay una dilación excesiva, es un asunto que tiene que ver con menores, tendría que estar ya en juicio y no quieren llevarlo ante un juez, porque además es prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo están tus hijas? Mis hijas están bien, veo una diferencia. Cuando te dije, traté de encontrar explicaciones en otro lugar. Y en la peor pesadilla me imaginé que el padre de mis hijas fuera capaz de atentar en su contra. Están mejor. Están mejor. Y Alberto, darán seguimiento tú como muchas otras mujeres, sí, mujeres y hombres que están convencidos de que se tiene que escuchar también las voces de las víctimas. Sí, yo creo que estamos en una coyuntura histórica de un cambio cultural, sí, en donde las mujeres pasan a ser actrices, protagonistas de un cambio que se requiere, y de terminar con este estereotipo de personajes que tienen fama, honorabilidad y todo, y por otro lado agreden violentamente a mujeres de muchas formas, incluyendo a niñas pequeñitas, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que contribuir de alguna forma a que este cambio se pueda dar, en materia de justicia obviamente, pero también culturalmente hablando. Hay que superar estos estereotipos que nos han hecho un gran daño, un enorme daño culturalmente, y que tenemos que pasar a un esquema de igualdad en perspectiva de género, pero también de justicia, y de terminar con esta especie de protección de los altos mandos, de las altas autoridades que dicen, pues sí, pero bueno, no es tan grave, no es tan importante, no es tan... Eso es terrible. El daño provocado puede durar toda la vida. ¿O de parte de quién? O ¿no? de parte ¿O por de quién qué? Y por qué, exactamente. Eso es lo que tenemos que terminar. En todas partes, en la iglesia, sí, en la sociedad, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, legislativo, en los gobernadores, en los presidentes municipales, como el caso que acabas de presentar, sí, en las cámaras de diputados y senadores. Tenemos que terminar con esta forma de sometimiento agresivo, violento a las mujeres, y cualquier forma de sometimiento. No debemos de permitirlo en nuestra sociedad. Ahora que hablaba, ahora que hablaba de los estereotipos, fue lo primero que dijeron respecto de este caso. Es una venganza, está loca, quiere dinero, y te das cuenta que no cesa la violencia en contra de las mujeres y niñas que denuncian este tipo de violencias, porque es una violencia institucional, una violencia económica. A raíz de haber denunciado, dejó de apoyarlas económicamente, pidió que las sacáramos del colegio. Actualmente les da 20 pesos aproximadamente por comida diario. Es una forma de presionar, de que no pueda pagar abogados, de que no podamos hacer nada. He encontrado justicia en instancias federales. Una jueza de distrito en materia federal es quien ordena que no haya más convivencias con el agresor, y que además tiene la totalidad de las constancias del juicio familiar y la carpeta de investigación. Si nos lo permiten, demos seguimiento al caso, a lo que sea posible compartir. Sabemos también que hay cuestiones que, por ser una investigación en curso, un proceso judicial en curso, no se dan a conocer. Por supuesto, también protegiendo a las pequeñitas, pero en la medida de lo posible, lo que se pueda y podamos informar. Aquí está, se los voy a agradecer, porque precisamente eso es lo que queremos. Justicia, que la Fiscalía deje de protegerlo. El funcionario que abrió la carpeta de investigación cambió 2 veces de adscripción para seguir pendiente de esa carpeta. La fiscal general lo sabe, ya me recibió personalmente, conoce las irregularidades y ha hecho nada. Lo mismo el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ti, Elisa. Como